Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán y bienvenidos al programa número 51 o el vídeo número 51, mejor dicho, de la biblioteca de Lord Guzmán. Hoy, como veis, aquí tenemos la portada del libro que vamos a reseñar, la tenemos aquí a mi ladito, y es la portada del libro del clan Asamita. Dentro de los libros de los clanes de Mundo de Tinieblas, pues el del clan Azamita, que creo que no sé si es el sexto o el séptimo ya. O sea, estamos hablando de que ya hemos sobrepasado, creo, el Ecuador, o hemos llegado al Ecuador, estamos sobrepasando el Ecuador de los libros de clanes. Así que poquito a poco vamos avanzando en ese sentido. Vamos, os lo puedo confirmar en cuestión de unos instantes. Os confirmo, es la séptima novela de los clanes. Es la novela del clan Azamita. La siguiente ya tendríamos un momento. Como estaba diciendo, es la séptima novela. ¿Vale? Siguiendo el orden cronológico de las novelas de clanes, pues empezaríamos con el clan Toreador, Simise, Gangre, Seguidor de Set, Ventru, La Sombra, que fue el último que reseñamos, y ahora estaríamos con la reseña de la novela del clan Azamita. Nos quedaría por reseñar en este orden pues el resto, que son Rapnos, Markavian, Giovanni, Brullá, Tremer y finalizaríamos con Nosferatu, ¿vale? Así que la siguiente que venga será del clan Rapnos y que yo creo que esta reseña vendrá sobre el mes de julio, finales de julio y principios de agosto, ¿vale? Vendrá la reseña del clan Rapnos. Bueno, vamos a ello. La novela del clan Asamita continúa la trama que se iniciase en la novela del clan La Sombra. Es decir, todo el asunto de Lucita, que había recibido un encargo para matar a un arzobispo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y continuaría más o menos la trama desde ahí. Vuelve a ser como suele ser habitual en las novelas de los clanes de Mundo de Tinieblas, novelas cortitas, novelas de 130, 140, 150 páginas, 170 la más larga que me he encontrado hasta ahora. Es decir, novelas que en ningún caso llegan a las 200 páginas. Novelas que se leen en un rato, si tenéis tiempo, claro. Yo es que no les dedico, lo reconozco, no les dedico el tiempo necesario. Y luego hago cosas que mi mujer me considera que estoy loco, como que termino un capítulo, me faltan 8 páginas para terminar el libro y no me lo termino, porque tengo sueño. La estáis escuchando de fondo, ¿no? Ella está diciendo que es que no estoy bueno y yo lo que estoy diciendo es que si son las 2 de la mañana y tiene unos sueños, pues tiene unos sueños. O la 1, como me pasó aquel día. El caso es que no terminé la novela en ese momento, ¿no? La terminé al día siguiente. En ese sentido, lo que os vengo a decir, son novelas que si sois personas que leen de una manera ávida, pues la podéis leer en un día. Si sois personas normales, la leeréis en 2 o 3. Y si sois lentos como yo, pues tardaréis 10 días. Dependiendo de lo que dediquéis a la lectura diariamente. Vamos a empezar ya con el momento spoiler. Hay que decir que ya ya hemos superado la cincuentena, no sé cómo la palabra exacta, me acabo de inventar una de hecho. Hemos superado ya los 50 vídeos, las 50 novelas reseñadas en este canal. Ya esta es la número 51, con lo cual es muy posible que hayan ciertas variaciones cuando nos vayamos acercando a las 100, porque no todo va a ser Mundo de Tiniebla, Elfo Oscuro, Mundo de Tiniebla, Elfo Oscuro o Mundo de Tiniebla, Draw. Draw, Dungeons and Dragons. Habrá que meter otros conceptos porque se me van a ir acabando las novelas tanto de los Reinos Olvidados como las del Mundo de Tiniebla. De hecho, las del Mundo de Tiniebla me quedan estas. No voy a leer las novelas de Cazador porque me parece, ni de Momia, porque las he estado echando un ojo
y son malas de cojones, la verdad, las cosas como son. Y si acaso os leeré las novelas de las tribus, que son las novelas de las tribus de Hombre Lobo, para hacer lo mismo que hemos hecho con las de vampiros. Y creo que va a ser más o menos lo mismo, porque creo que son novelas también de 130, 140 páginas, es decir, novelas que se leen muy rápidamente y que no van a dar ningún tipo de problema leerlas. Con lo cual, esas sí caerán. Pero luego haremos cambios, haremos cambios. Ya veré qué saga o qué sagas leemos y reseñamos aquí. Mi mujer me está recomendando algunas, pero no van a ser, no va a haber más Mundo de Tinieblas. Una vez que termine con los cráneos de vampiros y con las tribus de Hombre Lobo, pasaremos a otra cosa porque tampoco hay mucho más donde escarbar, la verdad. Y ahora sí, ahora nos vamos a meter ya en el fangoso terreno de los spoilers. Vamos a empezar a hablar un poquito de la trama principal de esta novela. Bueno, la trama principal de esta novela, como ya os he comentado, continúa más o menos desde el punto en donde nos quedamos con la novela del clan La Sombra, es decir, con Lucita recién acabado su trabajo de acabar con el cardenal o el arzobispo, en este caso el arzobispo Borges, y como tuvo que huir también del otro La Sombra que estaba allí, que era como una especie de caballero templario. Recordáis que os hablé de él, quizás por eso me he puesto esta camisetilla hoy. Está un poquito morconcilla, pero porque la pandemia a mí pues, me afecta un poquito en lo que viene siendo las lorzas, me parece a mí. Tengo que hacer un poquito de ejercicio y un poquito de running para ponerme medio presentable. Y la novela más o menos continúa desde ahí, desde ese punto, ¿vale? Allí conocimos o se nombró por primera vez a un personaje del lore de Mundo de Tinieblas, que es Fátima al-Fakadi. ¿Y quién es Fátima al-Fakadi? Bueno, pues Fátima al-Fakadi es una asamita, ¿vale? Que es expareja de Lucita de Aragón. Y aparte es una de las asesinas más fieras del Alamut, de los chiquillos de Hakim. Y posiblemente uno de los personajes más interesantes que podemos ver de Mundo de Tiniebla. Aparte de ser eso, de ser la pareja de Lucita, pues es alguien realmente interesante. Es portada de esta novela, la tenéis ahí en la portada, y es la protagonista principal. Fátima al-Fakadi, la samita del Alamut, va a recibir en esta novela dos misiones. Una inmediata y la otra es a futuro. La inmediata es, y es un reto bastante importante, que acabe con el cardenal Moncada, uno de los líderes más importantes del Sabbat, cardenal de Madrid, alguien muy importante dentro del lore de Mundo de Tiniebla y uno de los personajes principales, Sire, de Lucita de Aragón. Y ya os comento, alguien bastante poderoso. Para ello, pues Fátima lo primero que hace es buscar aliados que le ayuden en esta misión. Fátima además se va a debatir durante toda la novela entre su religiosidad musulmana y su adoración por Alá y su profeta Mahoma, que de hecho en varias ocasiones vamos a ver cómo ella se detiene a rezar, su lealtad al clan asamita, en este caso a los designios y a los prefectos de los chiquillos de Hakim,
y sus sentimientos encontrados con Lucita de Aragón, con la cual, ya os he comentado, ya os he dicho que fue pareja de ella y que, bueno, vuelve a tener un encuentro con ella durante esta novela, ¿vale? Básicamente la novela se va a desarrollar en toda la planificación de Fátima para atentar e intentar acabar con la vida del cardenal Moncada, para lo cual, como ya he comentado, recurre a dos miembros más de la estirpe del clan asamita. Se afincan o se asentan en Madrid para poder hacer y trazar un plan que les ayude a acabar con el cardenal. Es una novela muy corta, con lo cual la trama tampoco da mucho más de sí. Y la otra parte de la trama, así un poquito más importante que tiene esta novela, es el hecho de que Lucita, al recibir una visita en Estados Unidos de la propia Fátima Al-Fakadi, que le cuenta que va a acabar con su sire, pues viaja a Madrid con sentimientos encontrados. En primer lugar, porque Lucita odia a su sire y no quiere que alguien haga el trabajo que ella quiere hacer, que es acabar con su sire, pero también por el vínculo de sangre entre sire y chiquillo, que aunque ella se intenta enfrentar a él, pues no puede, que ya os lo habréis tenido que rodear en más de una ocasión de vuestros personajes con vuestros sires, o si estáis vinculados a otro vampiro, ya sabéis que sentís no solamente atracción hacia ese vampiro, sino también una lealtad enfermiza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sucede sí o sí con el tema de Lucita de Aragón y su sire, el cardenal Moncada. Y la novela pues se va a desarrollar todo el tiempo en esto. Va a cometer enormes errores la novela durante el desarrollo de la misma, que no tienen nada que ver con el lore de Mundo de Tiniebla. Yo no me quejo de que el lore de Mundo de Tiniebla no esté bien desarrollado, pero comete errores de bulto además, de bultos. Y vosotros diréis, ¿por qué dice eso? ¿Errores de bulto por qué? Pues os voy a contar. Os voy a contar los errores de bulto que tiene esta novela, que realmente son totalmente, pues, escandalosos. Bueno, lo primero es cómo representa Madrid los escritores o el escritor Gertrude Fleming de Mundo de Tiniebla. Te representa Madrid de una manera que no es real. Te habla de los edificios de Madrid de una manera que no es real. Es cierto, porque lo es, que el asentamiento primero que hubo en Madrid, pues sí es muy antiguo. Data de la época, pues casi desde la prehistoria, ¿vale? Y hay asentamientos en la época romana y hay asentamientos en la época musulmana. Eso es cierto. Pero sin embargo, Madrid fue una villa, poco menos que un pequeño pueblo, hasta el siglo de oro, donde pegó la explosión totalmente inmobiliaria y totalmente de construcción, a raíz de que Felipe II se llevase la corte a Madrid. La corte, que en la novela te dicen que durante la reconquista árabe la corte estaba situada en Madrid y que desde allí mataron a muchos árabes, y Fátima no para de decir la sangre musulmana que fue derramada a raíz del rey que tenía su corte aquí. Eso es mentira. Eso es mentira o falta de información por parte de Gertrude Fleming, que ha escrito esta novela. En la Reconquista, la capital de España, bueno, que ni siquiera existía todavía España como España, era Castilla, ¿vale? España se unificó con el matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando de Aragón, eso lo sabéis todos. Eso sucedió durante la Reconquista. La Reconquista empezó con Pelayo en Asturias
y terminó con la conquista de Granada en el 1492. Y creedme que desde el inicio de la Reconquista hasta el final de la Reconquista pasaron varios siglos, unos cuantos siglos. Y Madrid en ningún momento fue capital durante la Reconquista. De hecho, la capitalidad del Reino de Castilla pasó por Toledo, pasó por Segovia, pasó por Sevilla, estuvo en varios sitios así, pero nunca, never estuvo en Madrid. Nunca, ¿vale? Incluso Cáceres también tuvo un momento ahí importante, ¿vale? Pero nunca estuvo en Madrid. En Madrid estuvo después, cuando el reino se unificó y los reyes pues se llevaron la corte a Madrid, ¿sabes? Pero durante un tiempo grande, incluso después de reunificarse España, durante un tiempo bastante importante, la capitalidad la tuvo Sevilla durante un tiempo porque era el puerto de entrada a Europa y a España de todo lo que venía del descubrimiento de América. Y tuvo la capitalidad durante un tiempo hasta que se la llevaron a Madrid. Así que imaginaos todo lo que sucedió antes de que Madrid fuera capital, ¿vale? O sea, y en la novela te dicen constantemente de que Madrid fue capital, de que se asesinaron a miles de cristianos y que las sangres de las calles de Madrid habían corrido sangres de ríos de sangre de los musulmanes. No, sí hubo, y eso sí es cierto, que hubo una fortaleza junto al lo que hoy es el río Manzanares, una fortaleza árabe que evidentemente durante la Reconquista pues fue asaltada y hubo una batalla allí, ¿vale? Ahí sí, ahí, chapó, ahí sí os habéis documentado y todo perfecto, pero todo lo demás, no. Por lo demás, sigo. Además podéis mirar un poquito de historia y podéis enteraros de que, bueno, de que básicamente, de hecho, Madrid pertenecía al taifa de Toledo. Así que con eso lo cuento todo. O sea, imaginaros lo pequeña que era Madrid. Que Madrid por aquel entonces pertenecía al taifa de Toledo. Era Toledo más importante que Madrid. Madrid era una villa. Madrid destacó muchísimo porque consiguió la capitanía gracias a Felipe II y al siglo de oro y a la explosión cultural e inmobiliaria que se produjo. Por eso, si vais a Madrid a hacer turismo, vais a ver que casi todos los edificios, que son bastante guapos, pero la arquitectura es muy parecida, son todos edificios siglo XVII, siglo XVIII, ¿vale? Del casco antiguo de Madrid. Y es por eso, no por otra cosa, no, ¿sabes? No estoy contando ninguna barbaridad. Incluso los madrileños me van a dar la razón, o al menos eso creo. Pero esto suele suceder mucho con los historiadores, bueno, con los escritores norteamericanos, cuando escriben sobre países que no son Estados Unidos. Suele suceder porque como Estados Unidos tiene una historia tan corta, de momento, bueno, y la va a seguir teniendo en comparación con Europa, evidentemente, porque Estados Unidos tendrá 2 siglos y medio de historia, más o menos. Vale, tiene que tener 2 siglos y medio, 3 siglos y medio, ¿no? 1700, 1600. Vale, sí, son 5. Ustedes perdonen, son 6, entre 5 y 6. 5 y 6 siglos, ¿vale? Tienen 5 o 6 siglos cuando aquí en Europa pues, tenemos varios milenios. Pero los Estados Unidos como país, sí tiene unos 200 años. 250, más o menos. Suele suceder cada vez que hay una novela, una película o una historia de que los americanos hacen sobre otro país que no es Estados Unidos, pues que no se documentan lo suficiente y se inventan un poco menos que la historia. A lo que me venga bien y ya está, y tiro para adelante, ¿sabes? Y hay veces que pasa esto. Y en esta novela pues también pasa. Yo noté esos dos detalles y como amante de la historia pues los quise dejar notar, sobre todo el tema de la capitanía. De hecho, si os metéis simplemente en la página de la Wikipedia, que no es muy de fiar, pero en este caso sí, ¿vale? Podéis averiguar que la capitalidad de la Villa de Madrid sucedió en 1561, ¿vale? Que se estableció permanentemente la corte en Madrid.
otorgando a la villa, que todavía era villa, ¿vale?, la condición de capital de la monarquía católica del Imperio Español. 1561. Cuando se la llevaron de Sevilla y se la llevaron otra vez al centro del país. Se la llevaron a España, a Madrid, ¿vale? Y esto es así, ¿vale? Pero bueno, chuminás aparte, volviendo a la novela. Bueno, no, para mí no es una chuminada porque yo soy muy amante de la historia, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la historia de la novela. Cometen ese error y cometen otro par de errores con el tema del turismo y con el tema de los habitantes y etcétera, etcétera, etcétera. Un par de cosillas así. Te pintan la ciudad como que es pequeña, Madrid es enorme, es la ciudad más grande del país y es una ciudad muy grande. Viven varios millones de personas dentro de Madrid, así que tal y como te la dibujan en la novela, cuando tú empiezas a leer la novela dices tú, me la están representando como si fuera, no lo sé, sí, una ciudad, pero no... Y es la capital de España y tiene varios millones de habitantes, o sea, no entiendo muy bien por qué la pintan como si fuera pequeña, de pequeña nada, o sea, es enorme. De hecho, tú vas sobrevolando en avión y te acercas a Madrid y coge, vamos, se pierde en el horizonte, ¿eh? Es muy grande, sobre todo porque ha absorbido varios pueblos y es muy grande, ¿vale? Eso sí lo tiene y eso tampoco está bien representado en la novela. Bueno, lo que voy, Fátima Al-Fakadi planea todo lo que viene siendo el asalto al refugio del cardenal Moncada, un refugio que se encuentra en el subsótano de una iglesia en el centro de Madrid. Una iglesia que se han inventado el nombre de la iglesia, evidentemente para no dar el nombre de una iglesia verdadera. Algo obvio, porque con la iglesia hemos topado. Cada vez que intentas hacer algo así, pues puedes tener algún que otro problemilla de que te critiquen la novela o de que te la censuren aquí o allá. Y fueron inteligentes y hablaron de que sí, de que el refugio era una iglesia random, ¿vale? Le pusieron un nombre que yo ahora mismo no recuerdo, pero no sé si era Asunción o una cosa así, no me acuerdo exactamente el nombre, pero que es una iglesia que es ficticia, es inventada, ¿vale? Porque de hecho para acceder a ella hay que acceder a través de un mural de donde se ve a Adán y Eva tomando el fruto prohibido del árbol del bien y del mal, y yo eso en Madrid eso no lo he visto. Vamos, yo tampoco he ido a hacer turismo por Madrid, pero creo que eso en Madrid no está. Creo que también es algo ficticio. Si existe y alguno de los que vean este vídeo me dice, no, pues sí, hay un mural en tal sitio, porque me lo diga. Porque yo, para mí, que creo que no existe. De hecho, la iglesia más importante de Madrid es la Almudena, ¿vale? Partiendo de eso, bueno, pues organiza lo que viene siendo el asalto al subsótano para acabar con el cardenal Moncada, y evidentemente el cardenal Moncada pues tiene aquello bastante preparado. El cardenal Moncada, que había recibido la visita de Lucita unos días antes y que, aprovechando el vínculo con ella, pues la obliga a quedarse en Madrid. Previamente le había dado una paliza que casi la deja en letargo y la obliga a quedarse en Madrid. La noche en la que se monta todo la parafernalia para el asesinato o la caza de sangre del cardenal Moncada, que picazo manta de nariz, coño, con el tema de la alergia. A ver si se va la primavera ya. Lucita se escapa de la vigilancia a la que estaba siendo sometida por uno de los lugartenientes de Fátima. La noche anterior habían tenido un affair romántico nuevamente, Lucita y Fátima, donde comparten sangre. Fátima realmente usó ese affair para conseguir sangre a la sombra para poder entrar en el refugio de Moncada, o al menos te lo dibujan así. Y en la noche del asalto, pues Lucita va a advertir a Sucire de lo que está sucediendo. Realmente no iba a advertirle, iba a acabar con él, porque ella no quería que otra mujer hiciera lo que ella quería hacer, que es acabar con Sucire, al cual odia a muerte, ¿vale? Pero por el tema del vínculo no pudo, y encima de que no pudo le contó que Fátima iba por él.
Aquí se produce primero una batalla entre Fátima y un Leviatán de sombras, una criatura de sombras creada por Moncada. No sé qué poder de obtenebración es, pero debe de ser un poder de obtenebración muy alto. No recuerdo yo que hubiese un poder de obtenebración que hiciese eso, pero a lo mejor sí. Ahora mismo no lo tengo muy claro, no me sé todos los poderes de la disciplina de memoria. Fátima se enfrenta al Leviatán, Lucita se enfrenta a Susire le vuelve a dar otra paliza de muerte a Lucita. Cuando Susire se distrae por una explosión que se produce provocada por los dos asamitas ayudantes de Fátima en la iglesia. Por eso digo que cabeza cabe que haya o que suceda una explosión en una iglesia en Madrid y no salga en ningún periódico, por muy mascarada que tú montes o por mucho que tú lo quieras camuflar. Eso es imposible, y más en el centro de Madrid, que supuestamente ha sucedido en el centro de Madrid. Eso no se lo cree nadie. Pero bueno, vamos a creérnoslo. Es un mundo de fantasía, ¿no? Vamos a creernos que eso puede ser así. Y con esa explosión pues se distrae el cardenal Moncada y Fátima consigue librarse momentáneamente del Leviatán, llega hasta el refugio de Moncada y allí se provoca o se produce, digamos, el enfrentamiento final. Entre Moncada por un lado, Lucita que está medio muerta por otro, Fátima que aparece y el Leviatán que entra por detrás. Bueno, los 3-4 últimos capítulos, el famoso capítulo de las 8 páginas que dejé sin leer por irme a dormir porque era muy tarde y que mi mujer me dijo que yo estaba fatal, precisamente estaba narrando esa pelea. Y al final, bueno, pues evidentemente sucede algo muy gordo, que no sé si contarlo porque sería un spoiler como un piano, pero ya que os lo he contado todo lo demás, ¿por qué no? Fátima consigue dar la muerte definitiva al cardenal Moncada. Lucita sobrevive de milagro. Uno de los lugartenientes de Fátima, viendo a Lucita pues muy mal herida, le pide a Fátima permiso para acabar con Lucita, que por cierto era el segundo trabajo que le habían encargado a Fátima, aunque diciéndole que una vez que acabes con el Sire acabarás con la chiquilla. Y Fátima, que todavía tiene ahí la patata, todavía le tiembla un poquito cuando piensa en Lucita, evita que sea sacrificada o que sea asesinada. Y Lucita consigue escapar en mitad de la noche. Aquí, más o menos, finaliza la novela del clan Asamita. Una novela que más o menos desde la mitad hacia el final es muy interesante, pero que si no, yo creo que peca sobre todo de falta de rigor histórico en algunas cosas, en algunos detalles, ¿vale? Peca de rigor histórico. Y sobre todo el tema de la capitanía de la ciudad, sobre todo el tema de todo lo que cuenta Fátima, de cómo es Madrid, de cómo la describen. No me gustó. La describieron como una ciudad muy pequeña y luego contaron cosas que no habían sucedido históricamente tal y como contaron ellos. Exactamente así no sucedieron. Pero bueno, por lo demás, la novela es muy entretenida. Es una novela cortita, ligera, fácil de leer, rápida. Y como todo el Mundo de Tiniebla, con sus fumadas, porque el Mundo de Tiniebla pues suele tener bastantes fumadas en este tipo de historias. Bueno, lo dejamos aquí. Próxima reseña de Biblioteca del Lord Guzmán tardará pues casi un mes o más. Ahora estoy leyendo la novela de la última novela de las cuatro novelas que tiene, Noche sin estrellas creo que se llama. Es la cuarta novela de la tetralogía del legado del Drow, de Drizzt Do'Urden, y acabo de empezarla. Llevo 50-60 páginas, con lo cual son unas 300. Calculaos que el mes que viene tendréis esa reseña aquí. Así que nada más, yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos por seguirme y nada, dejad en los comentarios lo que os ha parecido esta novela, si es que la habéis leído en algún momento. Hasta la próxima. Adiós.